días amigos de Loto Editorial. Qué bueno que nos acompañan esta mañana. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Almendra Mariscal. Ella es enfermera perinatal, asesora de lactancia y hoy vamos a platicar de muchos temas, pero en particular uno que es de interés público para todos los profesionales de la salud. Almendra, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Vamos a comenzar con esta entrevista, no, más que entrevista es una plática Ok. muy relajada, ¿vale? Y vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Quién es Almendra Mariscal? Y yo, ay, pues bueno, creo que son muchos aspectos, ¿no? Creo que soy multifacética. Es multifacética. No me había puesto como tan a reflexionar tan a fondo sobre ello, pero bueno, pues principalmente, digo, la gente que me conoce sabe que me dedico al cuidado, ¿no? Desde pues ya un par de años. Eh, ha sido mi actividad principal. Eh, Sin embargo, bueno, como todas las personas, pues tengo otras actividades, ¿no? Cosas que me gustan y bueno, pues he tratado como de un poco de manejar en la balanza todas las actividades que he estado o he ido desarrollando pues a lo largo tanto de mi carrera profesional como de mi vida personal. Ok. ¿Eres originaria de aquí del Estado de México? Sí, yo nací aquí en el Estado de México, soy, bueno, de hijos, ¿no? Soy la única nacida aquí, mi familia es originaria de Oaxaca Oh, y pues ¿de qué bueno, parte de Oaxaca? de la Sierra Mazateca, de allá son ¿Por mis papás, Tlaxiaco? por, ay Dios, me pones unas preguntas complicadas, justo ahora que tengo que hacer memoria en, Bueno, de eso se trata, un en poquito los ejercitar nombres, la en los memoria. nombres de las poblaciones. Bueno, esta es la colindancia con Veracruz. O sea, si uno fuera hacia allá, ¿no? Tiene que agarrar hacia la Tinaja Veracruz. Mm. Y por ahí está la desviación para entrar a Oaxaca. ¿Y, Ujú. y cómo es que Llegamos llegaron hasta acá? aquí. Ajá, que Esto cuéntanos. es una odisea gracias a mí, debo de Ok. decirlo. Yo Pues a soy, ver, yo soy la culpable de todo de todo este de todo este peregrinar. peregrinar, sí, claro, sí. Pues a ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues resulta que mis papás, ¿no? Vivían allá, ya habían venido anteriormente aquí a trabajar. Mi mamá pues se vino muy chiquita, mi papá también no, muy joven, ¿no? Entonces trabajaron en la Ciudad de México y luego regresaron a Oaxaca a continuar con sus actividades. Y bueno, después tuvieron, o sea, cuando vinieron aquí y ya estando casados, tuvieron a Felipe. Entonces, ¿Qué es tu hermano que mayor? es mi hermano mayor, ajá. Y luego ya se regresaron a Oaxaca y allá tuvieron a las otras dos hijas, ¿no? Pues para quienes nos conocen. Y después, mi mamá se embaraza de mí. Entonces, el problema es que, pues, era un embarazo de alto riesgo, ¿no? Cuando mi mamá me comenta que sufrió como mucho, ¿no? En el periodo del embarazo y que en algún punto, pues, la mandaban a hacerse estudios a otros poblados y demás, ¿no? Oaxaca es uno de los estados que, pues, por sus condiciones, no tiene acceso a la salud de forma Sí, como tan tan cercana, inmediata, ¿no? sí. Entonces, sí tenía que hacer recorridos grandes y se iba a otras poblaciones, ¿no? A hacerse sus estudios y demás, y en uno de tantos, pues le dijeron que no le iban a atender su parto allá, ¿no? Mis hermanos, es importante, bueno, ahí yo resalto siempre que todos mis hermanos pues nacieron con partera. Yo soy la única Ah. nacida en un hospital, bueno, clínica, ¿no? Clínica Pero hospital, también un poco por pero la misma por la condición, condición, ajá, sí, ¿no? claro. Que se tenía. Luego es que es una historia muy curiosa porque, bueno, cuando le dicen a mi mamá, le dicen decida, ¿no? Porque solo hay dos lugares en donde, pues, como más condicionados, ¿no? Para poder atender, ya sea Oaxaca, la ciudad, o venirse a México. Entonces, pues mi mamá decía, no, en Oaxaca yo no conozco a nadie en la ciudad, y pues en México yo ya he estado. Ya tenía su Entonces, experiencia ajá, acá. por lo menos sí conocí a algunas personas y dijo, no, pues mejor me voy para México. Entonces esa fue la razón por la que deciden venirse para acá.
y pues ya estaba prácticamente en el último trimestre del embarazo. Entonces llegamos aquí y mi mamá se atendía en aquel tiempo, ¿no? La atención era en el Seguro Social, porque mi papá consiguió un trabajo que lo aseguraran. Y bueno, ya en el seguro mi mamá dice que se acuerda que al llegar veía que pues había mucha atención de parto, pero que no nacían dentro del hospital, sino que había tanta gente que pues al final terminaban teniendo a los bebés afuera, ¿no? Entonces ya, o sea, ya, y que gritaban salían y gritaban las enfermeras, es que ya no hay espacio, ¿no? Ya vienen otros dos. Sí, y dice mi mamá pues estaba así como un poco asustada y dijo, no, la verdad es que yo Y no voy además a me tener. imagino, ¿no? O sea, se supone que buscó o su decisión fue para tener unas condiciones de parto Pues por no el tan, riesgo, ¿no? ajá, Por el riesgo, porque finalmente, pues también al seguro, pues te hace, bueno, ahora ya hay más acceso, pero pues antes era como el lugar principal, ¿no? Para hacerte más estudios, si algo te pasaba, pues obviamente ahí había más condiciones para atenderte y muchas situaciones, ¿no? Entonces, pero finalmente lleva ahí el último trimestre del embarazo y cuando se acerca la fecha de parto, bueno, aparentemente todo iba bien, ¿no? Le dicen que todo va bien, ¿no? Que pues yo no tenía ningún problema, seguía creciendo sin problema y que finalmente pues iba a llegar a lo mejor al momento, ¿no? Ya ujú. de su trabajo de parto normal. Cuando ella, pues obvio, con experiencia de 3 hijos anteriores, ¿no? Haberlos tenido en casa, pues ya es una mujer que se conoce su cuerpo, sabe en qué momento entra en trabajo de parto y todo lo que viene atrás. Entonces, es cuando empieza, ella dice, ok, yo ya me voy, pero yo no me voy a atender en el seguro, ¿no? Mi primera opción pues es atenderme, buscar otro lugar en donde atenderme. Entonces nos cuenta que se sube a un taxi y le dice, lléveme al hospital más cercano. Y le dice, pues la clínica más cercana es la Cruz Roja. Entonces yo nací en la Cruz Roja. La llevan a la Cruz Roja y pues ya, ¿no? Prácticamente ya tenía su dilatación, ya estaba súper, ¿no? A punto de, y todo, la meten ajá, sí, a labor, y pues yo nací sin ningún problema, sin ninguna necesidad de nada, que ella se acuerda que le dijeron, claro, no, pues señora, no le preguntan, ¿tiene seguro? Y de esto, ¿no? Porque si algo pasa, pues para Sí, trasladarla y demás. Mi mamá dice, sí, pero pues yo no pero quiero estamos atenderme bien. allá, ¿no? Ajá, entonces vamos bien. Ok, perfecto, ¿no? Pero bueno, ya sabe, ¿no? Y ya con todo eso, pues finalmente, pues aparentemente creo que nací sin ningún problema, ¿no? Entonces digo, no, porque pues las condiciones fueron Aparentemente. más. Sí, sí, pues me refiero a que no tuve una Una situación, ¿sabes? complicación, Complicación. Ajá, sí. sí. Entonces, bueno, pues ya. Eh, Mi mamá me cuenta que fui el único bebé que nació ese día, ¿no? Bueno, esa noche. Y pues creo que todo marchó muy bien. Ella se sentía mal, pero bueno, después lo bueno no fue algo complicado, ¿no? Y todo, pues marchó bien. Y entonces esa fue la razón por la que llegamos aquí. Bueno, por la que llegamos primero a México, que en realidad estábamos en el estado porque yo nací en Chalco. Con todo esto, pues obviamente mis papás tuvieron gastos y muchas cosas que se vinieron encima y pues desafortunadamente tuvieron que vender muchas cosas en el rancho como su patrimonio y pues al final ya estábamos aquí. Y entonces mis papás ya habían trabajado hace muchos años para una persona que pues los había apoyado, ¿no? Teniendo ya un hijo. Y esta vez pues fue la persona que nos ayudó, la verdad. Y por la que llegamos a Toluca. Entonces, bueno, a Metepec, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ya nos quedamos prácticamente aquí, ¿no? Nosotros crecimos ahí. Y yo creo que fue, pues, una buena experiencia, un buen aprendizaje, ¿no? Y una buena Y una decisión. buena decisión, claro. Sí, claro, mi mamá algo que pensaba es que si no quería regresarse nada más así, ¿no? O sea, su primera opción era poder quedarse y su segunda opción es que si no encontraba algo bien, pues se iban a tener que regresar. Pero pues era volver a empezar, ¿no? Y finalmente las condiciones en Oaxaca, y yo creo que, no sé, ¿no? Pero me imagino que ahora, aunque ya hay muchas cosas que han cambiado, todavía las condiciones son un poco complicadas, Ujú. todavía existen muchas carencias. Entonces, pues mi mamá yo creo que era como un poco a lo que menos quería exponer a sus hijos. La verdad es que ella siempre ha sido, yo considero una persona soñadora en el sentido de querer, ¿no? Desear algo, cosas buenas, cosas bonitas, ¿no? Y siempre nos dice
quería una casa, quería que ustedes estuvieran bien, que crecieran o que fueran educados, que tuvieran escuela, o sea, todo lo posible. Entonces, pues bueno, pues aquí estamos. Oye, qué bueno. ¿Y en qué momento tú te empiezas a dar cuenta que tu vocación, porque yo así lo veo en ti, es una vocación, ser, dedicarte a la enfermería, ser enfermera? ¿En qué momento o cómo pasó esa parte? Bueno, pues mira, yo creo que la vocación en realidad surgió en un momento en el que, pues yo había aplicado para medicina, no quedé, y después, pues alguien me dijo, oye, ¿por qué no aplicas para enfermería? Antes, hace varios años, se podían hacer cambios. Aquí en bueno, la UAMX tenía también la posibilidad de que hicieras cambios entre una carrera y otra. Pero cuando yo entré, eso ya no era posible. Aún a pesar de eso, alguien me dijo, ¿por qué no entras para enfermería? Y yo dije, bueno, pues sí, no pasa nada, ¿no? Voy a aplicar. Apliqué, quedé, y la verdad es que no creas que tenía como esta parte, ¿no? Que creo que ahora, bueno, es un todo, no es un conjunto. Creo que a veces nuestra vida, ¿no? Lo que nosotros decidimos hacer en realidad es un conjunto de varias situaciones y decisiones que luego uno va tomando en el camino. Entonces, en algún punto, recuerdo que después del primer año que nos tocaba pues clases nada más y veías pura currícula, nos mandan a las prácticas, a prácticas ya como tal, ¿no? A ¿En las instituciones, hospitales? al hospital. En una de esas prácticas, la primera que tuve creo que fue fue algo que me movió mucho, ¿no? Un contacto que me movió mucho. En el área en la que me colocan, este, la paciente, el paciente que estábamos viendo en ese momento era una mujer, estaba intubada. Yo en mi vida había visto una persona no entubada, claro está, y pues las condiciones eran así como muy fuertes, pues porque claro que tú ves muchas cosas teóricas, pero nunca Sí, te pero ya la imaginas lo que vas realidad a ver, es la realidad otra. es otra, claro. Sí. Entonces cuando llego ahí, eh, lo primero que me dijo, me tocó estar con un enfermero, al cual por cierto, pues siempre le voy a estar muy agradecida, me enseñó muchísimas cosas, y una persona muy amable. Una de las cosas que me decía es, vamos a bañar a la paciente, y acuérdate que pues hay que platicar con ella, ¿no? Que aunque ella esté sedada, se está Te escuchando. escucha. Entonces, siempre háblale lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y demás. Ok. Y por ahí yo creo que fue una de las primeras cosas que me movió, ¿no? Porque pues yo llegaba y saludaba a la señora como si estuviera escuchándome, ¿no? En ese momento yo platicaba con ella, le decía todo lo que le iba a hacer, y la voy a mover a la derecha, a la izquierda, y esto y aquello. Y mientras la bañó, me doy cuenta que pues en los pliegues, pues todavía le quedaba como mucha, pues todo esto que desprende en la piel, ¿no? Como si fuera suciedad. Entonces, la maceración que se hace de la piel de tanto tiempo estar en fricción, en contacto. Y, y bueno, es, trabajando con ella, pues estoy creo que como unos 15 días. Entonces, a los 15 días me dicen, a todos nos rotaban, ¿no? Entonces te rotan para que pues vayas teniendo contacto con más pacientes, con más enfermeras, enfermeros, y vayas aprendiendo más cosas. Pero la verdad es que de alguna forma yo creo que esa persona me movió mucho, porque recuerdo que el pronóstico no era el mejor. Entonces, no sabían todavía qué tan bien le iba a ir después de que le quitaron el tubo. Entonces, cuando a mí me cambian, a ella le empiezan a destetar El del tubo. ventilador y le quitan el tubo. Y cuál va siendo la sorpresa, que cuando yo la veo, ya la habían levantado, ya la podían meter al baño, Estaba consciente. estaba consciente, claro, lo mejor era pues que se podía mover, ¿sabes? O sea, el hecho era que dentro de su pronóstico había algo que mencionaban que pues tenía un cierto riesgo de que pues no se quedara con alguna paraplegia. Entonces, y pues no, la verdad es que respondió bastante bien. Al despertar pudo empezar a Moverse. moverse, y pues aún a pesar de todas las situaciones, le fue bien. Entonces, por ahí sentí
que el hecho de haber platicado con ella. La verdad es que parece algo un poco tonto, ¿no? Pues no, realmente pero no. finalmente para mí había valido mucho la pena haber hablado con ella y todo ese contacto que tuve y que fue lo que me movió. Y también algo que entendí es que pues nosotros somos instrumentos, ¿no? O sea, estamos aquí y trabajamos en estas áreas de la salud, pero no podemos tomar ciertas decisiones, ¿no? Solamente somos instrumento de algo más grande que va a decidir el resultado final. Entonces, después de eso, pues también empiezo a notar que había situaciones en donde los pacientes tenían contacto con el médico y cuando le preguntaban algo, el doctor era como un poco tajante, ¿no? En su respuesta y a veces no tenía el tacto para decirle a las personas por lo que estaba pasando. Entonces también eso como que de repente me hizo pararme, ¿no? A reflexionar sobre si quería cambiarme nuevamente de profesión y ser un médico. Y yo sé que no es algo que define en realidad a las personas, ¿no? O sea, vamos, tu carrera no es algo que te define, ¿no? Pero al final de cuentas sí tiene una Sí incidencia en tu vida, influye. ¿no? Influye sobre muchas cosas que uno va a hacer más adelante. Yo conozco personas, médicos, amigos, buenísimos, la verdad, buenísimos en el sentido no solamente profesional, sino como persona, tienen el tacto, ¿no? Pero en ese momento yo estaba en un punto de mi vida en donde yo tenía que decidir sobre lo que iba a hacer más adelante y la verdad es que por ahí me movió mucho y dije, ya no estoy segura de cambiarme, porque aquí yo tengo este contacto con la persona, con el paciente y puedo hablarle y creo que soy de más utilidad dándole pues este confort, ¿sabes? Tranquilizándolo que a lo mejor en otro lugar, ¿no? Eh, finalmente, cambio luego de práctica. En mi siguiente práctica me toca estar en el IMSS. Igual, eh, hubo un punto en el que recuerdo que llegaba yo y pues ya la gente que me conoce sabe que soy súper platicadora, ¿no? Que me encanta chacharachar y esto.